¿Quiénes están para el levanta la mano? Están para el final de clínica. Todo lo demás parcial, ¿no? Ah, por eso tanta. Ahora me explico. Bueno, me habían pedido focalizarnos en hipertensión, dislipemia, riesgo cardiovascular y TEP. Bueno, igual si surge algún otro tema no hay problema. Levante la mano el que quiera hacer alguna pregunta, haciendo clase de consulta, y paramos de preguntas de cualquiera de estos temas o después vemos. Tenemos una horita y poquito. A ver, quedó gente allá atrás. Acá cerca en el suelo hay algo de lugar, no sé si pueden pasar. Dale, fuerte. Bien, ¿quién le contesta? Eso es fácil. Tratamiento de hipertensión en un diabético. IECA y... Pero ¿cuáles ponen en primer lugar? IECA y... Abrimos un poco más la pregunta de lo que es tratamiento de la hipertensión. Recuerden siempre medidas higiénico-dietéticas, cambio de estilo de vida, todo eso tiene impacto. La dieta hiposódica, bajar de peso, actividad física. ¿Cuál de esas medidas es el que más impacto tiene en bajar la presión? Sodio tiran acá, peso tiran por acá, peso. ¿Tá? Eso es lo más contundente en cuanto cuantitativamente. No significa que bajo de peso y como con sal, pero si quieren impacto en bajada de cifras tensionales, el descenso de peso es lo que más correlación tiene. Uno puede lograr, un paciente que tiene hipertensión grado 1, que logra una muy buena bajada de peso, que deje de ser hipertenso por definición, y por ahí prescindir de fármacos. Con respecto a los fármacos, se discutió mucho tiempo cuál era el fármaco de primera línea en hipertensión, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de primera línea en diabetes, por ejemplo? Metformina. Eso, hoy por hoy, en diabetes nadie lo discute. ¿Ah? En hipertensión, ¿cuál es el primer fármaco, el que mejor resultado da, el que baja más la mortalidad, los eventos cardiovasculares, el ACV, el infarto, etcétera? No se llegó a ninguna conclusión. Entonces, la indicación de qué fármaco le da un hipertenso es una mezcla de condición que tenga el paciente asociada a la hipertensión, es decir, si tiene otras enfermedades que se pueden ver beneficiados por el tratamiento, o contraindicaciones, es decir, evito este fármaco porque el paciente tiene tal patología con lo cual no lo puedo utilizar. Hoy la recomendación, casi siempre, la mayoría de los hipertensos van a requerir tratamiento combinado, es decir, más de un fármaco. Si nos vamos a los trials, es decir, los ensayos clínicos de tratamiento, y vemos todos los pacientes que lograron control de presión, la mayoría está con casi 3 drogas distintas, 2.7, 2.8 del promedio. Conclusión: es bastante frecuente que los hipertensos requieran más de una droga para tratar su condición. Entonces dice, ¿para qué no vamos a discutir cuál es la primera droga a investigar si al final casi siempre voy a tener que terminar combinando? Muchas guías hoy en día recomiendan empezar directamente con combinación de fármacos. ¿A quién dejan la monoterapia? En estadio 1 y de bajo riesgo. Que existen pacientes que tienen estadio 1 de bajo riesgo, que se puede empezar con monoterapia y se puede lograr un buen control con monoterapia. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica real? Hay un estudio epidemiológico de los más grandes que se hizo en Argentina, se llama RENATA, está la versión RENATA 1, RENATA 2. Tiene idea de los hipertensos. Primero, ¿cuántos están bien tratados y controlados de todo el universo de hipertensión hoy en Argentina? ¿Quién tiene una cifra? ¿Qué se le ocurre? Bueno, está en 36 por ahí, ¿está? Bajo. Y lo peor es que de RENATA 1 a RENATA 2 no se mejoró prácticamente nada y pasaron 10 años. Es decir, que sigue siendo muy bajo el control. De los que están tratados, acabamos de decir que la mayoría tiene que recibir terapia combinada y que un grupo pequeño podría ser de monoterapia. ¿Por dónde está en la práctica real el porcentaje de pacientes que están con monoterapia? ¿Alguno tira una cifra? ¿Quiniela?
2%, ojalá sería muy bueno, 70 y algo. Así que aún así, si cruzamos acá la puerta y nos vamos a los centros de salud, a los consultorios o a su vecino y le preguntan, ¿está hipertenso? Sí, ¿con qué está tratado? Muchos, el 70% te van a decir con un fármaco solo. Eso podría ser una de las tantas causas que explican el fracaso en el control de la presión. ¿Y dónde está la base de tratar con varios fármacos? Que la presión, la hipertensión, es una enfermedad que es de varios mecanismos fisiopatológicos. Entonces, ¿cuáles son esos varios mecanismos fisiopatológicos? Puede tener aumento del gasto cardíaco, puede tener aumento de resistencias periféricas, puede tener aumento del fluido intravascular. ¿De acuerdo? Y si tengo varios mecanismos en el mismo paciente, es lógico que los fármacos en general actúan en un solo mecanismo. Si yo quiero bajar el gasto cardíaco, ¿qué fármaco le doy? Vamos, beta bloqueante. Si tengo mucho fluido intravascular, ¿qué le doy? Diurético. Y si tengo mucha resistencia aumentada, índice de resistencia vascular, vasodilatadores. ¿Cuáles? IECA, ARA2, paracetamolinas. Volviendo, dijimos, si tiene algunas condiciones asociadas, en este caso preguntaron por diabetes, donde hay mayor evidencia es en inhibir el eje de renin-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que tiene una acción importante sobre el glomérulo, ¿no? En arterial aferente, bajan las presiones, te hace una disminución leve del filtrado, pero protección renal a largo plazo. Está demostrado que los pacientes hacen menos microalbuminuria, menos proteinuria, menos fallo renal crónico, menos diálisis, menos mortalidad. Así que tienen todos puntos fuertes para los cuales podemos decir que si vos tenés un hipertenso diabético, debería recibir o un IECA o un antagonista receptor de angiotensina 2, o un ARA2, un sartán o un PRIL. Y si hay mucha proteinuria, ¿qué hacemos? ¿Lo combinamos? Tranquilo, da uno se tiene que hacer. Estoy con 20 miligramos en alapril porque hipertenso diabético tenía proteinuria y sigue con proteinuria. ¿Combino? No, bueno, el punto. No, probablemente no logres mucho más. Esto es importante. En una época se decía, para cualquier hipertenso, indiquen un fármaco, ese fármaco no tiene buen control, vayan titulándolo, aumentándole la dosis, y hasta no llegar a la dosis máxima no combinan. Eso se vio, cada vez que uno duplica una dosis, no duplica el efecto antihipertensivo, se estima que alcanza un 20% más. Supongamos 10 miligramos en alapril, logré que bajen 10 milímetros de mercurio en la sistólica. Si le doy 20 no bajan 20, van a bajar 12. Me va a agregar un 20% más. Y a medida que subís dosis, es probable que suban la incidencia de efectos indeseables. Con lo cual, no se prefiere llegar a dosis máxima, sino en dosis moderada combinarlo, si no lo combinaste. En lo que respecta a esta combinación y ECA-ARA2, fue un tema de mucha controversia y debate, pues decían, a ver, los dos me dan protección renal, los dos son antiproteinúricos. Si tengo un paciente que no llego a controlar bien su proteinuria, su daño renal con un IECA, por ejemplo, estaría bueno combinarlo con un sartán. Como lógica, parece lógica. Cuando hicieron los estudios clínicos de combinar un IECA con un ARA2, se puede discutir cómo fueron diseñados los estudios clínicos, pero vamos a meter en un campo que es mesa en un congreso que se discute esto. Se vio que en realidad terminaban los pacientes teniendo más requerimiento de diálisis y más falla renal, y aumentaban otros puntos finales. El análisis de esto, la hipótesis de por qué pasó esto, es porque se hipotensaban los pacientes y bajaba mucho el flujo renal, con lo cual eso termina dañando más que la presión o la proteinuria. Conclusión, como esos estudios dieron negativo, la combinación de IECA-ARA2, hoy cualquier guía o que ustedes lean, la argentina, la europea, la americana de hipertensión arterial, aparece como combinación no recomendada. Combinar IECA y ARA2. Aún así, en un grupo muy pequeño de pacientes que manejado por un especialista en hipertensión podría combinarse. Si cada tanto ustedes van a escuchar, yo tengo un paciente que comparto con un nefrólogo que tienen IECA y ARA2. Si no, antes de decir, no, ¿cómo están haciendo esto? Una locura, suspéndelo. Pregunten, porque puede haber una indicación en pacientes muy precisos, pero
vamos como concepto general, no es una buena combinación. Entonces, si vos que le das a un hipertenso diabético, un IECA o un ARA2, si no logras los objetivos lo combinarás con otro fármaco, por ahí propusieron un calcio antagonista, pero si no le puede faltar el IECA o el ARA2 al hipertenso diabético. Esa era la pregunta. Y después, con todo, si tuviera cardiopatía isquémica asociada a hipertensión, ¿qué eligen ahí? ¿Y qué más? Si tiene justo hipertensión y fenómeno de Raynaud, es tan difícil. Calcio antagonista. Si tiene, aparte de hipertensión, tiene dislipemia, triglicérido alto y gota, ¿qué no usarían? Bien. Entonces ustedes, juntando todos esos datos de los pacientes, dicen, uy, mira, este tiene síndrome metabólico, tiene hiperuricemia, tuvo un ataque de gota, tiene litiasis renal, no uso tiazida. Pero tiene síndrome metabólico y puede ser diabetes, vamos por un IECA. Y no me alcanza la presión, le pongo un calcio antagonista. Le puse el calcio antagonista y me dio reflujo, cefalea y ¿qué más da el calcio antagonista? Edema. Y tiene edemas periféricos, ya tenía de base edema, entonces prefiero no usar calcio antagonista. Entonces uno va armando ahí ese rompecabezas para elegir el tratamiento, dicen como un saco de desastre a medida de cada paciente. Tienen conceptos generales, pero después lo adaptan a cada paciente. Objetivo número 1, buen control de la presión. Van a ver que se discute muchísimo los beneficios de este grupo sobre este otro, pero todo termina concluyendo el objetivo número 1, controlar la presión. Con lo que tengas. O puedo decir, esta combinación parece que puede no ser, pero tu presión está bien, cumpliste el objetivo. Vos podés armar el esquema mágico porque tiene este beneficio de acá y la oxidación de radicales libres y la vasodilatación de este nuevo beta bloqueante y la presión está mal controlada, no estás cumpliendo tu objetivo inicial de tratamiento antihipertensivo. ¿Se entiende? Entonces, objetivo número 1, controlar la presión y después elegimos el fármaco que mejor pegue a ese paciente. Una pregunta, sí. ¿La combinación de beta-bloqueante con tiazídico no era también una combinación no recomendada? Sí, hay muchas no recomendadas. No me limité a que el IECA y el ARA es la única no recomendada. Es no deseable, no es que esté contraindicada, pero aumentás mucho los efectos metabólicos. Tanto el beta bloqueante como los tiazidas tienen ambos perfiles metabólicos, son las que más se asocian al posible desarrollo de nuevos casos de diabetes por el tratamiento. Y como la asociación hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, glicemia es muy frecuente, entonces es una combinación que van a tratar de evitar. Insisto, si algún paciente por X motivo tiene cardiopatía isquémica, necesita el beta bloqueante y no hubo buen control de presión con beta bloqueante y dosis alta de IECA y tenés que usar el diurético, si podés usar uno más neutro metabólicamente lo usás, pero supongamos que vos tengas la disyuntiva del dilema. Tiene cardiopatía isquémica, lo tengo con IECA y beta bloqueante. No, hay intolerancia absoluta al calcio antagonista. Y tengo algunos signos de sobrecarga. Y tengo que usar tiazida para controlar la presión versus los eventos de diabetes que pueden aparecer o metabólicos. Yo ahí elijo controlar la presión. En general no te pasa eso, tenés otras opciones, pero cada tanto te aparecen pacientes que presión de difícil control, que no toleran tal fármaco, que siguen hipertensos, y bueno, ahí tenés que ver en la balanza qué perdés y qué ganás. Pero como concepto también, si asocio beta bloqueante con tiazida, tengo una asociación bastante fea metabólicamente para el paciente. No, mis preguntas son un montón. Si se utilizan diuréticos en prevención primaria con aspirina. En diabético aspirina, esa es la pregunta. Con aspirina hay toda una controversia todavía no resuelta. Fueron los primeros trabajos de medicina basada en la evidencia, fueron un trabajo llamaron ISIS, que lo hizo es un médico de Oxford, Peter Slade, por cuestiones de una rotación compartí con él bastante, un tipo ya muy grande, muy amable, y bueno,
me contaba cómo desarrollaron, porque fueron los primeros trabajos de medicina basada en la evidencia. Entonces ya nacieron con medicina basada en la evidencia y están acostumbrados, pero antes las indicaciones de los fármacos se basaban en algún trabajo, algún reporte, alguna base fisiopatológica. Si decían si la aspirina es antiagregante y acá en el trombo hay agregación, entonces le damos aspirina porque está bueno. ¿Qué pasó? Todo eso se llevó a hacer grandes trabajos clínicos donde tu hipótesis de que está bueno la demostrás con casos. Es decir, mirá, este grupo que le dimos aspirina le fue mejor que este que no. Cuando aparecieron esos trabajos no había otra cosa que aspirina y control de factores de riesgo para el riesgo cardiovascular. Y hubo como un auge, si había algún factor de riesgo se daba aspirina. Diabético aspirina, hipertenso y fuma aspirina, fuma y sobrepeso aspirina. De hecho, siguen habiendo propagandas. Te va a prender el televisor, la aspirina de todos los días, 30% de reducción de infarto y lo ven. En los últimos años hubo como un retroceso en el peso de la evidencia del uso de aspirina, sobre todo en prevención primaria. Nadie discute en prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? ¿Quién habla? Después de un evento vascular, ¿tá? Es el paciente que ya tuvo un evento. En el infartado, el que tuvo una ACV, el que tiene vasculopatía periférica, nadie discute, aspirina. En lo que es prevención primaria, es decir, aquellos que no tuvieron el evento, pero en el extremo población sana, que se hicieron estudios en población sana, ¿ah? Hay estudios que tomaba población sana, es como acá, corto al medio, a uno le damos aspirina y a otro no le damos aspirina, y lo probamos si eso previene a largo plazo. Bueno, en población sana se demostró que no, que es mucho más riesgo que el beneficio. Sí. En un momento estaba tan a flor que decía, bueno, si tenés más de 40 o 50 años, toma una aspirina todos los días. Y después en prevención primaria se sigue discutiendo, porque lo difícil es vos cuando hablas de prevención primaria, estás poniendo un paquete demasiado grande de pacientes. Sí, yo me voy, paciente de 50 años, epidemiológico, población normal. Vamos a la calle acá, paramos todos los mayores de 50. ¿Cuántos se creen que van a encontrar sin factor de riesgo? 0. Nada. Porque no es hipertenso, es diabético, fuma, o mucho estrés, o sedentario, obeso y combinación. Bueno, pero en esa población de prevención primaria hay pacientes muy distintos. Está el que solo tiene sobrepeso y nada más, y va a estar el diabético con hipertensión, con antecedentes familiares y sedentario que no tuvo evento, así que por definición a los dos lo pongo en prevención primaria. Bueno, el concepto es, parece ser que es más riesgo que beneficio la aspirina en prevención primaria. Te baja ACV, te baja infarto, te aumenta el riesgo sobre todo de qué? De hemorragia, sangrado, y es un porcentaje de sangrado del sistema nervioso central. Entonces lo que prevengo por acá lo complico por este lado y parece que la balanza va en contra. En los diabéticos es aún más discutido. ¿Por qué? Porque los diabéticos algunos sostienen que es tan alto el riesgo cardiovascular que tienen que es similar, equivalente a prevención secundaria. ¿Me seguís? Si yo tomo a todos los diabéticos y los comparo con todos los infartados, el riesgo de hacer un nuevo evento es bastante parejo. Entonces, si la diabetes, como tiene tanto peso, sería un candidato a aspirina. Conclusión, no está resuelto eso. ¿Ah? Pero entiendan la lógica por qué no está resuelto. Porque estamos metiendo poblaciones muy distintas. Dentro de los diabéticos son muy distintos los diabéticos entre sí, para llegar a todos los diabéticos aspirina. ¿Ah? Hoy, a casi todos los diabéticos IECA, a casi todos los diabéticos estatinas, y aspirina un poquito más discutido. Otro punto importante con la evidencia de la aspirina. Todos los estudios que se hicieron, eso que te conté de este médico británico, se realizaron en una era pre-estatinas. No había estatinas. Entonces, vos estás comparando la introducción de aspirina versus placebo, no en pacientes que ya están tratados con estatinas. Entre estatinas y aspirina, la estatina es más fuerte como prevención. ¿Ah?
decir, las P de reducción de riesgo y todo son más fuertes. Entonces, vos ahora me tendrías que demostrar diabético con estatinas, aspirina y versus placebo, si ahí el impacto de la reducción de riesgo relativo sigue siendo importante. Entonces algunos dicen que no. Es decir, si querías una opinión clarificadora, lo lamento. Si logré confundirte, estamos bien. ¿Se entiende un poco dónde está toda la disyuntiva en aspirina? ¿Mate o...? La pregunta es si la prevención de riesgo cardiovascular se hace con el control de la glicemia en un día. ¿Es una pregunta o una afirmación? Una afirmación, dice. ¿Alguien se anima a contestarlo? ¿Se entiende la pregunta? Claro. O si quieres yo lo transformo en afirmación. ¿Cómo era? No, si el control de la glicemia, digamos, el objetivo del tratamiento es controlar la glicemia para controlar las complicaciones de la diabetes. En este caso, el riesgo cardiovascular. Sí, solo. Para todo, ¿cómo es la respuesta? Se está transformando en un sauna a poco acá adentro, ¿no? ¿Que abran ya? ¿Alguien se puede abrir esa ventana? Pues está media elevada, pero... ¿Esta se puede abrir? Sí, abran todo lo que quieran. Ahí pueden abrir. A ver, lo que acaba de aportar es fabuloso, ¿no? Es muy importante. Es un punto de discusión. Mucho tiempo la diabetes fue la teoría que se llama glucocéntrica. Parecía que todo dependía de su glicemia. Es una teoría glucocéntrica. Que la diabetes es un trastorno de alteración de la glicemia. Hoy se conoce que es un trastorno vascular que se asocia y se acompaña de hiperglicemia, entre tantas otras cosas. Pero la hiperglicemia es un fenómeno más de la diabetes, hay que replantearse eso. Y es muy, muy importante para la práctica. ¿Es importante controlar la glicemia? Sin duda que es importante controlar la glicemia. Si controlamos la glicemia, bajamos riesgo vascular, hay algunas dudas. Ahora vamos a ver por dónde. Hay en la teoría bárbaro, volvemos a lo mismo. Vamos a ver los trabajos que demuestran que un control de la glicemia baja riesgo cardiovascular. Está muy bien establecido y linealmente riesgo de eventos microvasculares, microangiopáticos y control de glicemia. Eso, poca discusión. ¿Cuáles son las microvasculares? ¿Cuáles son los daños microvasculares de este? Retinopatía, nefropatía y neuropatía. Con eso es directo. Menos glicemia, menos hemoglobina glicosilada, mejor control, menos microvascular. Y al revés lo mismo, y si lo trato y lo controlo, mejor. No se discute ahí. Con lo macro fue discutido, es decir, no se veía una curva de reducción de riesgo al controlar la glicemia tan directo con infarto, ACV, amputación del miembro inferior, etc. Entonces decía, controlar la glicemia es muy bueno para lo micro y no está tan claro para lo macro. Para lo macrovascular, cuando hay reanálisis de los grandes estudios que se hicieron en diabetes, hay uno que se llama UKPDS, Advance y otros más, se demostró que a largo plazo sí, también es importante controlar la glicemia para disminuir eventos, pero no hay una relación tan lineal. Sí, lo que está claro es que si vos sos un diabético solo le controlás la glicemia y no te ocupás de lo otro, no haces mucho. Y lo que voy a hacer es un juego que no se va a llevar a la práctica, pero ¿a quién le va peor? A ver, si usted tiene que poner en una escala de a este le va mejor, a este segundo, tercero y cuarto. Y me refiero a un paciente que es diabético, hipertenso, entonces me refiero al que tiene los dos controlado la presión y no la diabetes, controlado la diabetes y no la presión, o no controlado ninguno. ¿A cuál le va peor? Bien, ¿a cuál le va mejor?
¿Cuál es el segundo? Sí. Está bastante demostrado que al diabético que se le controla la presión, pero no la diabetes, la glicemia me refiero, le va mejor que lo inverso. Y hoy, ¿por qué esto es importante? Porque en la práctica muchos diabéticos se tratan con endocrinólogos. Los endocrinólogos son, no todos, muy de la teoría glucocéntrica. Entonces, a mí me pasa que hay endocrinólogos que no tienen tensiómetro en su consultorio, ni saben cómo está la presión de su paciente y le preguntan. Lo único que miran es glicemia, hemoglobina glicosilada y van ajustando. Entonces, si vos ves a un diabético que venga de cualquier especialidad, que tenga la glicemia en 110, la glicosilada en 5.8, vos decís, qué bárbaro su control metabólico, pero tiene la presión en 160-100 y tiene el colesterol no controlado, probablemente el impacto que eso tenga sobre su mortalidad y su desarrollo cardiovascular es poco. ¿Ah? Entonces, apártense de estos pacientes como controlo glicemia, solucioné todo, piensen en riesgo cardiovascular global y en control de todos los factores de riesgo que tienen. ¿Ah? Y si me van a elegir, prefiero que me lo tengan bien de la presión y un poquito ahí la glicemia que al revés. No estoy diciendo que no hay que preocuparse de la glicemia, pero no hay que olvidarse del resto. ¿Más preguntas? Antes de la deshidratación. Vamos, ya, dale. Paciente hipertenso. Bueno, fíjense que todo lo que estamos hablando, voy a decir, este me tiene podrido, no me dice nada claro. Estamos en un péndulo, ¿tá? Era aspirina para todo, ahora la aspirina no. Bueno, vamos al fondo de ojo, pasa lo mismo. Creo que la enseñanza de esto, ¿qué aprenden? Que la evidencia científica no es una verdad absoluta, sino es efímero. ¿Ah? ¿Qué significa? Que por un tiempo esto es lo que tenemos, pero por ahí aparecen nuevos trabajos que te van a cambiar lo que vos aprendiste. ¿Ah? Si yo hago un examen de clínica, vuelvo a decir lo mismo que cuando rendí clínica hace 20 y tantos años, le decía, me echan. ¿Ah? Y pasaba lo mismo si íbamos 40 años atrás. Y así pasa con todo. El fondo de ojo en una época era para todos los hipertensos. ¿Ah? Fondo de ojo como ¿para qué sirve el fondo de ojo? Para ¿qué buscan? Búsqueda de lesión de órgano blanco, ¿no? Como buscamos la microalbuminuria, la hipertrofia ventrículo izquierdo, buscando si tiene retinopatía o afección del fondo de ojo. Se le pedía a todos, después se vio, según algunos trabajos, que no era tan buen predictor de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Yo para qué quiero saber que tenga retinopatía o hipertrofia del ventrículo? Para predecir qué le puede pasar a ese paciente y para saber cuán intenso tengo que hacer con el tratamiento. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, hoy con la hipertrofia, yo tengo un hipertenso ahí que no tengo muy claro, busco lesión de órgano blanco, encuentro una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sé que ese paciente tiene más riesgo de morirse, de hacer una ACV, de hacer un infarto, de hacer insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y que requiere tratamiento farmacológico. No le voy a poner solo a bajar de peso y dieta hiposódica. ¿Estamos de acuerdo, Tony? Fíjense lo importante que es saber que ese hipertenso tiene lesión de órgano blanco. Lo califica en un riesgo más alto que si no lo tuviera. Para el fondo de ojo, eso no se cumple tan directo. Yo puedo encontrar un fondo de ojo alterado y ese paciente a lo largo de los años no se correlaciona con otras lesiones de órgano blanco y con el riesgo. O puedo encontrar un fondo de ojo relativamente sano y el paciente me hace eventos. Estoy hablando de estudios poblacionales. Miles de pacientes con fondo de ojo alterado versus miles de pacientes con fondo de ojo normal. Los sigo en el tiempo, veo cuántos eventos me hacen y no es tan buen predictor. Conclusión, se lo puede sugerir, pero se bajó un escaloncito. Si vos lo tenés disponible, lo sabés hacer, aprendiste en tu consultorio de atención primaria, hacelo y tomalo como un dato de peso relativo, es decir, no es tan fuerte. Si vos me decís, a todo el hipertenso que veo, estamos hablando de 30 y tanto % de la población,
50% después de los 70 años. Imagínate el volumen de pacientes. Si yo estoy hipertenso, le mando que saque un turno con el oftalmólogo, pierda un día, vaya, pague la consulta y haga un fondo de ojo porque lo necesito para manejar la hipertensión. No. No se discute en el diabético, donde hay información, o en el... ¿Hay olor a quemado? No sé. Pues tenemos que evacuar acá con esas dos puertas. En caso de evacuación, me dejan salir primero después. A ver, a uno de los últimos, ¿sabe dónde está ahí el intendente? Al lado del, cuando uno entra, al lado del central, que están ahí, que la avise, ven a controlar por las dudas. Por ahora fuego no tenemos. ¿Alguien puede avisar? ¿Alguien puede avisar? Todo sea por la clínica, lo vimos todo acá. Sí, en serio, acá si viene un plan de evacuación estamos todos. Una puertita 2x2. Acá tenemos rejas. Bueno, volvemos. Avisen si hay fuego, ¿no? Entonces, fondo de ojo, sí en el hipertenso y diabético, y sí en qué otro escenario. Crisis hipertensiva. En la emergencia hipertensiva con sospecha de hipertensión endocriniana, encefalopatía hipertensiva en la guardia, sí el fondo de ojo sirve. ¿Qué apareció en los últimos tiempos? Que va a haber algún reporte. Hay un nuevo método para hacer fondo de ojo digitalizado, computarizado, con un aparato que con esos hallazgos, es decir, mejorando el método, vuelve a tener buena correlación con daño en blanco. Ahora, el método es caro, costoso y no disponible para todos. Pero si en el futuro ese método es disponible para todos y accesible económicamente, por ahí el fondo de ojo vuelve a ser útil. ¿Sí? Síndrome nefrótico, depende. Lo dejan pasar al... Oh, profesor, venga. Estamos solucionados todo con él. Necesitamos un bombero. Pelín, que hay olor a quemado por acá y no sé qué. A ver si te parece que apaguemos algo o evacuar o seguimos y inmolamos. Bueno, mientras acá... Había olor a quemado. No, había olor a quemado. Pero no era no lo toques, sospechábamos que era de ahí. No, al revés, casi. Seguimos mientras tanto. Nos quedan muchos minutos. El síndrome nefrótico, la pregunta era: ¿el síndrome nefrótico para qué quieres hacer un fondo de ojo? Entonces, síndrome nefrótico en un paciente con diabetes. Si vos tenés un paciente con diabetes, si no lo sé diabético, largá con una glicemia y una glicosilada. Si no tenés otra causa y lo sospechás mucho, ahí sí te puedo aportar. En general, si vos me decís, ¿a todos los síndromes nefróticos hay que hacerle fondo de ojo? No, porque a veces tenés síndrome nefrótico paraneoplásico, inmunológico, asociado al lupus, lo que fuere, no hace falta. Si vos tenés un paciente, ¿a dónde se plantea sobre todo la utilidad del fondo de ojo en ese tipo de pacientes? En un... Sigue nomás. Seguimos.
1A, evidencia 1A. No, sí, sí. De experto. Desde afuera, no te preocupes. Bueno, después en los medios vayan declarando todo esto. No, sí, sí, no te preocupes. Imagínense, vos tenés un paciente diabético, te hace una falla renal, ¿ah? O te hace un síndrome nefrótico, o una proteinuria no nefrótica por nefropatía diabética. Supongamos, vos sospechás eso, pero te entra la duda de si su nefropatía es solo por la diabetes. A veces nos pasa eso, viene un paciente con falla renal o síndrome nefrótico y vos decís, pero este diabético no tiene tanto daño, es reciente, la diabetes venía bien controlada, ¿le echo la culpa a toda la diabetes o me estoy perdiendo otra causa de nefrótico o de falla renal? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces yo hago un fondo de ojo y me encuentro con un fondo de ojo normal, es un fuerte predictor de que su problema renal no es por la diabetes y tengo que seguir buscando otra causa. En cambio, me encuentro con un fondo de ojo, decir, mirá, al final el diabético que creíamos que estaba bien controlado tiene un fondo de ojo con exudados, cruces, esclerosis, está destruido. Entonces yo puedo decir, lo mismo que está pasando en esas arterias, está pasando en el glomérulo. ¿Ah? Entonces puedo asumir que su daño renal, su proteinuria puede ser por la diabetes. ¿Me seguís? Es decir, no en todos. Si no encontrás causa, si sospechás una diabetes que no está muy claro, te dan información, pero el escenario común es diabético ya conocido, se instala una falla o un daño renal, pero que vos lo ves como desproporcionado para su antecedente, y entonces vos ahí va al fondo de ojo y decís, sí, mira, parece ser por la diabetes, o te encontrás con un fondo normal, y eso te baja mucho la probabilidad clínica de que sea por diabetes. Ahí hay que biopsiarlo y hacer otros estudios más. Sí. Había otra pregunta por allá atrás. Dale. No suele generar eso. ¿Es un factor predisponente? Sí, como cualquier estímulo que aumente la frecuencia cardíaca. Si vos aumentás la estimulación del ventrículo, pero necesitamos un ventrículo enfermo para que se pueda fibrilar. Lo que vos ves más frecuente, como marcaste, la complicación más frecuente de la fibrilación auricular son los eventos tromboembólicos y sobre todo el ACV isquémico. Y el otro que te puede desencadenar una falla cardíaca. Cuando tiene alta respuesta ventricular en un corazón con una base enfermo de base, no se aguanta. Supongamos, la población que más frecuente tiene fibrilación auricular son los añosos y con hipertensión, diabetes, es decir, ya tienen de base una cardiopatía. Imagínate un paciente de 80 años que ya tiene una función ventricular en el límite y que tiene cardiopatía isquémica de base y se dispara una fibrilación auricular, con lo cual pasan muchos impulsos al ventrículo, el corazón empieza a ponerse taquicárdico, todo eso que aumenta el gasto de oxígeno, le puede empezar a tener isquemia cardíaca, puede entrar en falla cardíaca, edema agudo pulmón. Eso es lo más común. ¿Te puede dar arritmias ventriculares? Sí, también es un fuerte estimulante, pero no es lo más común. En una situación habitual, un nódulo ventricular seguiría funcionando. Sí, pero en la fibrilación, olvídate del nódulo, el sinusal. El AB sí. Si no tuviera un AB estaría fibrilado ventricularmente. Te pasa 300 impulsos por minuto y se te fibrila. De eso depende. La naturaleza es sabia. Si no tuviéramos AB, con eso estaríamos en fibrilación, shock. Es lo que te permite seguir viviendo con una fibrilación auricular. No lo sé. La pregunta es, respecto a los factores de riesgo cardiovascular, ¿cuál es la mejor forma de estimarlo habitualmente? ¿Así? Actualmente. Estos, ¿se acuerdan que dimos un teórico y un capítulo de
¿Cómo estimar el riesgo cardiovascular global? Nociones generales. Se tienen en cuenta 3 grupos de, no son factores de riesgo, ni patologías, pero bueno, separemos en 3 grupos. Otros factores de riesgo asociados, si vos partís de la hipertensión, buscás si aparte de hipertensión tiene diabetes, lipemia, sedentarismo, obesidad, etc. Otros, tabaquismo, antecedentes familiares. Esos son otros factores asociados. El otro grupo es qué daño renal blanco tenés. Hipertrofia de ventrículo, microalbuminuria, ahí podés poner la velocidad de onda del pulso, podés poner el fondo de ojo si querés. Y otro grupo es si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, el que tuvo ya un evento. El paciente tuvo un infarto, tiene un bypass cardíaco, un stent, tuvo una ACV, una AIT, tiene vasculopatía periférica, tiene falla renal. Entonces, combinando todo eso, establecer el riesgo cardiovascular. Vos lo podés hacer así manualmente, como te acabo de contar, le preguntás al paciente, lo haces los estudios, le buscas, o podés utilizar scores que están diseñados para eso. Hay muchos scores. Está el de Framingham, que es uno famoso, está el score europeo, está el español, etc. No hay un score validado en nuestra población. Entonces siempre estamos utilizando un score de afuera, que no sabemos si es exactamente lo mismo que acá. Aún así, usar score no es la solución mágica. Si a vos un score te va a dar una probabilidad. Si te va a decir, este paciente tiene muy alto riesgo, moderado o bajo. Y si querés numeritos, supongamos, un alto riesgo tiene más 20%. ¿De qué? De que cuando dicen tiene alto riesgo, 20%. ¿20% de qué? De mortalidad en los próximos años. Acá dice de mortalidad en los próximos años. Sí, todo va junto, evento y mortalidad. Es decir, significa que tiene... Exacto. Entonces significa que ese paciente, ese grupo de pacientes que me lo categorizó el score como de alto riesgo o muy alto riesgo, tiene un 20% de hacer un evento en los próximos 10 años, por ejemplo. El tema es llevarlo al paciente individual. Eso para que si yo tomo 100 pacientes que le hice el score y me dio alto riesgo. De esos 100, 20, pero 80 no van a tener, de hecho. ¿Ah? Se sabe que los scores son muy buenos para categorizar el bajo riesgo y el alto. En los extremos es bárbaro. En el medio hay problemas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que acá hay problemas? Yo lo categorizo al paciente como de riesgo moderado o bajo y lo sigo en el tiempo y al final me hizo más eventos o me hizo un evento que no esperaba. Entonces, la medicina en los últimos años está intentando ver cómo afinar un poco más la puntería. Y en eso aparecen un montón de estudios que ustedes aún han escuchado: velocidad del pulso, rigidez arterial, espesor íntima media, el ecodoppler de vaso de cuello, detección de placa y contenido de colesterol de placa, vasodilatación mediada por flujo. Hay toda una carrera a ver cuál me sirve. Todavía hay bastante datos, pero no te puedo decir contundentemente a todo el hipertenso hay que hacerle tal estudio. Score de calcio coronario, etc. Que es para tratar de identificar esa población, sobre todo la de moderado riesgo, que puede haber un subgrupo que es de alto riesgo, que yo no lo... Entonces vos decís, ¿cómo me hizo un infarto un paciente que estaba sin estatina? Sabiendo que el evento vascular empieza muchos años atrás. No es que estaba sano y se infartó. Durante años estuvo teniendo arterias dañadas, que no se dilataban, que hicieron la placa, que se fue creciendo, que fue haciendo accidente de placa y creció más, hasta que un día te hizo un accidente, un trombo y se tapó la arteria. Todo eso llevó años, pero vos no lo pudiste detectar, con lo cual no estabas en prevención. Eso está buscando la medicina. Entonces, si vos decís, ¿hay un método ideal? No. Sí está claro que no te podés quedar con una sola enfermedad, tenés que buscar el riesgo global, buscar otros factores de riesgo, buscar daño renal blanco y ver si ya tuvo enfermedad establecida. Algunos dicen, si me sirve para el alto y bajo riesgo, no me sirve para nada, porque yo el alto y bajo riesgo no necesito ningún score. Nada, puedo venir al consultorio y te digo, soy de bajo riesgo. Viene un paciente que tiene 70 años, diabético, sigue fumando y tiene un stent, no necesito ningún score para saber que es alto riesgo, ¿no? Y que va a estar en prevención con fármaco y a dosis alta, ¿no? Y doctor, una consulta. Si tenés un paciente, como en este caso hipertenso,
Me pregunta si tengo un hipertenso dislipémico, hacer un ataque multi-slice para ver. No. Vos cuando pedís un método, no tenés que pensar solo en la información que te va a dar. Tenés que pensar si es costo aceptable, si es invasivo, qué voy a hacer con la información, ¿sabes? Si me va a cambiar conducta. No confundir cinecoronariografía por TAC multi-slide con score de calcio coronario. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Lo que vos estás planteando en la TAC multi-slide es como si fuera una arteriografía, una coronariografía, estudiar las coronarias, pero sin meterle el catéter y el cateterismo habitual, sino con un estudio por imágenes. Ahí lo tenés que irradiar. La multi-slide usa alta dosis de radiación, tiene alto costo y tenés los efectos indeseables también del contraste. En pacientes asintomáticos, no, para nada. Vos tenés otros estudios indirectos para evaluar enfermedad coronaria. Por ejemplo, ecodoppler no me sirve. No, me sirve si veo tiene enfermedad carotidia, puedo pensar que tiene coronaria, pero estudiar coronaria, ergometría, ¿tá? Algún estudio funcional. Entonces, primero empiezo con eso, tiene muy buen valor predictivo negativo, si una, no para, a ver si que se entienda, no es fácil. Vos querés saber si tu paciente tiene enfermedad coronaria, esa fue tu pregunta. Bien, está bien, tu pregunta es, yo tengo un paciente con factor de riesgo, quiero saber cómo están sus coronarias. Y en realidad, si te dice, están un poco enferma, ¿y qué hace? Le indico estatina, pero ya tenía la indicación de estatina. Vos cuando haces un estudio de coronaria es para definir si ese paciente va a requerir una revascularización. ¿Ah? En general, en pacientes asintomáticos no se plantea revascularización. Entonces, si no tiene síntomas, no me planteo ir a hacerle un cateterismo. ¿Ah? Si tuviera algún síntoma o vos ves que tiene mucho riesgo, que tiene enfermedades en otro lado, es un diabético que tuvo una CB, tiene tapado acá y tiene un pie diabético y lo tengo que operar y antes de la cirugía quiero definir si no tiene las coronarias muy tapadas porque tengo miedo que me haga un infarto cuando lo opero. Hay otro escenario, ¿entendés? Yo ahí quiero buscar su enfermedad coronaria. Si un paciente de consultorio que tuvo un dolor de pecho no muy típico y tiene factor de riesgo, yo le puedo hacer una ergometría o una cámara gamma y si eso me da normal, la probabilidad de que la TAC multi-slide o una coronariografía no te demuestre enfermedad coronaria, porque puede tener enfermedad coronaria, pero enfermedad coronaria que requiera revascularización es muy baja, entonces no se lo pido. ¿Ah? Vos pensás que la TAC multi-slide se le pediría al mismo paciente que le haría un cateterismo, pero querés evitarle el cateterismo por el yodo, por lo que instrumentarlo, por lo que fuera. Distinto es algo que ustedes van a escuchar, que es el score de calcio coronario. ¿Ah? Que eso es un estudio que es por tomografía, más rápido, sin contraste, con menos intensidad de radiación, que lo que busca es el calcio depositado en las coronarias y se hace distintas unidades. A más calcio, mayor riesgo, y eso actuaría como predictor de riesgo. ¿Ah? Como lo que buscaba ella. Quiero algún elemento para estratificar mejor el riesgo del paciente. Tengo un paciente que el riesgo me da intermedio, pero fumaba mucho y tiene antecedentes familiares y le quiero pedir un score de calcio y ahí me encuentro que el que yo creía que era de riesgo bajo o moderado, si tiene mucho calcio en coronarias, infiero que tiene enfermedad y que puede hacer eventos, y lo pongo en prevención. Eso sí se está discutiendo. En Estados Unidos, de hecho, algunas sociedades ya lo ponen como parte de la evaluación del paciente de riesgo moderado hacer un score de calcio coronario. ¿Sería la TAC o el score de placa? Sí. Me pregunto si la TAC con score de placa, sí, el score de calcio coronario, sí. Se usa bastante poco en la práctica. Patentalo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y ese estudio que mide el espesor de la íntima de la carótida? O sea, El también... estudio que mide el espesor de la íntima de la carótida. Todos esos estudios van en línea de lo que acabamos de decir. Busco, en vez de estimar el riesgo por factores o por antecedentes, busco saber cómo está su arteria. La lógica es irrefutable, es decir, ¿para qué voy a inferir
si ese paciente que tiene estos factores podría tener enfermedad. No, voy a buscar la enfermedad, voy a buscar cómo están las arterias. Está buenísimo. El tema es que necesito un método que me encuentre la enfermedad, que me la encuentre en estadios tempranos, que sea un buen predictor de que si yo encuentro eso, tiene más riesgo de hacer eventos, que a su vez esa estratificación de riesgo sea mejor que la tablita que tengo del score clínico, pues si al final yo le hago a todo espesor íntima media y los pacientes me dan igual que la tablita, no me agregó nada. Le hago la tablita que es clínica, que fuma, es diabético, antecedentes familiares, vamos a ver cómo está su colesterol, vamos a ver si tiene anirrón blanco, y me dio alto riesgo. Y tu estudio que me dio alto riesgo, y así en todos, me da lo mismo en todo. ¿Para qué le voy a hacer? ¿Me entendés todo lo que tiene que buscar y me tiene que aportar un nuevo estudio? Pero no es que uno se usa más que el otro, el score de calcio. No, porque todavía está en discusión. Si claro, porque los dos están. el último estudio grande que se hizo, se llama estudio PESA, que se hizo en España, con todos los empleados del Blanco Bilbao Vizcaya, a todos le hicieron score de calcio, espesor íntima media, rigidez arterial, lo siguieron muchos años y el que mejor correlación mostró fue el score de calcio. Pero un estudio, no significa así. Y el de espesor íntima media medio que cayó. ¿No? Sí sirve o tiene mejor poder predictivo es el volumen de placa, la cantidad de placas que encuentran las arterias en carótida y femoral y las características de la placa. Hoy vos podés saber si tiene placas y si esas placas son de alto contenido de colesterol. Eso parecería ser que es un dato importante. Si en algún paciente de población seleccionada. No se enloquezcan con eso, porque si hay varios métodos que se está discutiendo cuál cumple con todos los requisitos para que yo diga, ok, estratificamos riesgo en consultorio, a los que no dan riesgo intermedio hay que hacerle a todos un score de calcio, rigidez arterial, espesor íntima media para mejorar su estratificación de riesgo. Eso hoy por hoy, investigación muy interesante, en algunos pacientes muy útil, pero no lo podemos, todavía falta una evidencia más. Pero el camino va por ahí. En los próximos años, cuando ustedes ejerzan, quieren contar con un método que sea aceptable desde el punto de costo, no invasivo, accesible, que mejore la predicción con respecto a los scores y que a ustedes les lleven a cambiar una conducta para que se mueran menos y hagan menos eventos. No está tan lejos. Ah, esa es linda. ¿Quién se anima? Esa la hago yo, al final. Ahí pregunto, ¿cuál es por qué le doy un beta bloqueante en una falla cardíaca sin inotrópico negativo? De hecho, yo cuando rendía clínicas y decía que usaba beta bloqueante, me echaban, y hoy si me decís que no usa, te echo. ¿Por qué? Porque reduce la mortalidad. Bueno, pero explícame fisiopatológicamente por qué disminuye la mortalidad. Sí, es verdad. ¿Por qué usamos esto que parece una paradoja? Un paciente que tiene fracción de eyección baja, que no se contrae, que tiene mal inotropismo, le uso un inotrópico negativo. Le echo querosena al fuego. Estamos... Claro. Bien. Acá me dicen por qué. Ese es uno de los beneficios. Pero sobre todo, recuerden la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Vamos a darle el cuentito. Paciente hipertenso. Pueden ir por el camino de la hipertensión, del Chagas, de la cardiopatía isquémica, la valvulopatía, del que quieran. Pero vamos por la hipertensión. Hipertensión mal controlada, hipertrofia del ventrículo, muchos años de hipertrofia, se empieza a dilatar, ¿está? ¿Qué pasa? La ley de Frank-Starling dice que si las fibras están más dilatadas, más contracción, mejor el inotropismo. Esa hipertrofia, dilatación no es fisiológica, es patológica, se acompaña de fibrosis. Con lo cual, con los años, más se dilata, menos se contrae. ¿Qué pasa cuando se contrae poco? El cuerpo recibe poco gasto cardíaco, poco flujo de sangre, ¿ah? Para nutrir a los órganos vitales. ¿Cómo responde el cuerpo a eso? ¿Qué intenta hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué más aumenta? Intenta aumentar el inotropismo con el sistema adrenérgico. ¿Y qué otro sistema activa? Proteína que tensión aldosterona, ¿para qué? Para, dice, si tengo poco flujo, pues me estoy deshidratando, entonces tengo que mejorar la volemia.
esos dos sistemas y alguno más, antidiurético, etcétera, actúan con idea de compensar, ¿tá? Siempre por eso entre comillas, no sé por qué poner entre comillas, estos mecanismos compensadores, quiere compensar este estado hemodinámico para que el corazón se contraiga más rápido, con mayor gasto cardíaco, con mayor volemia para aumentar la precarga, pero se sabe que son la base de la perpetuación del daño y que cada vez, por eso la insuficiencia cardíaca es una enfermedad cuya historia natural es evolutiva, progresiva y empeorando. ¿Ah? Y esos sistemas son los que más daño te hacen. Recuerden que la angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, aparte de aumentar la retención de sodio y agua, de hacer vasoconstricción, también tiene una acción cardíaca directa con aumento de la fibrosis y la aldosterona. O sea que si yo bloqueo esos sistemas, freno esos mecanismos que me perpetúan el daño en la falla cardíaca. Y en estudios, ahora vamos también, ese es el cuentito, demostrármelo clínicamente. Se hicieron estudios en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección baja, donde el uso de algunos beta bloqueantes, no todos, mejoran la sobrevida. ¿Ah? Entonces hay una indicación firme. ¿Ah? Un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica debe recibir IECA, ARA2, beta bloqueantes y muchos antialdosterónicos. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la idea de por qué se usa un beta bloqueante, aunque es inotrópico negativo, en una falla cardíaca. ¿Cuáles son los beta bloqueantes que por estudios científicos demostraron esto en falla cardíaca? No todos. Carvedilol. ¿Qué más? Son 4, dígame 2 por lo menos. Nebivolol, Navetalol y falta 1. 2 más faltan. Viso y metro. Bueno, no todos. Por ejemplo, te dicen el propanolol, no está hecho estudio, con atenolol tampoco. Pero bueno, beta bloqueantes es una indicación en falla cardíaca de tipo sistólica. Crónica, claro. No se le va a dar a un paciente en el medio de un edema agudo de pulmón. Una vez que se estabilizó, que lo sacaste de edema agudo de pulmón y tiene su falla crónica, vas titulando la dosis de beta bloqueante. ¿Ah? No empezás de golpe ni con altas dosis. Me quedan 10 minutos. ¿Cuál es la relación físico-patológica de la ¿La relación? Y está lleno de hipótesis en realidad, entre apnea obstructiva del sueño y hipertensión. La más común es a la noche, obstruye, hipoxemia. La hipoxemia es un fuerte hipertensógeno. ¿Ah? Libera un montón de neurotransmisores que aumentan la hipertensión en arteria pulmonar y sistémica. ¿Ah? Por eso son estos pacientes que si vos le haces un mapa, un monitoreo de 24 horas, te encontrás que no tienen el patrón, ¿cómo se llama el patrón normal? Dipper. Estos son non-dipper o al revés, riser, invertidos. ¿Por qué se obstruyen? En general es lo típico de obeso, cuello corto. Cuando baja y se relaja la musculatura, la base de la lengua cae y obstruye. Es mecánico. ¿Ah? Lo que no interesante es que se sabe que el CPAP mejora la apnea y no estuvo muy claro los estudios que se hicieron con CPAP de que mejora el riesgo cardiovascular. Había mucha esperanza o hay mucha correlación entre apnea y riesgo cardiovascular. Entonces dijimos, bueno, si solucionamos la apnea, solucionamos el riesgo, pero los estudios que se hicieron no fue tan directo, hubo bastante decepción. Así que muchas veces se lo considera una causa acompañante. ¿Quieren algo de TEP en los últimos 10 minutos? Que me aburrí de riesgo cardiovascular. Dale. ¿Cuándo averiguo si divide a un paciente con estatina o solo? ¿Cuál sería la indicación? La indicación de cetinibio. Cuando apareció el cetinibio, vino un docente de la cátedra que se dedicaba a lípidos de un congreso, no lo conocíamos todavía, y venía re entusiasmado, dijo, viene el fármaco espectacular que baja los lípidos 50%, como si iba a terminarlo, nadie se iba a infartar más en la vida con eso. Después se demostró que no tenía demasiado impacto. Esto es importante como concepto para cualquier fármaco hipolipemiante y en general para el riesgo cardiovascular. Tiene que ver
con los puntos finales de los estudios. ¿Vos para qué le das una estatina a un paciente? ¿Cuál es tu objetivo fundamental de dar una estatina a un paciente? Disminuir el colesterol me dice acá, disminuir el colesterol LDL me dijeron por ahí. Y triglicéridos. Disminuir triglicéridos. Bajar la aterosclerosis, mejorar la pared endotelial. Antes. Qué poco que piden, ¿no? ¿Qué le pedirían a un fármaco? Sí, se muera menos. Yo me doy para que el colesterol pase de 200 a 220. Quiero que se muera menos. Ahí hay un dato importante. Vieron que ahora están todos full con omega 3, chía caps, chía por acá, cerveza con chía o ni cualquier cosa. Hay estudios con omega 3. ¿Saben si el omega 3 baja el colesterol? Sí, lo baja. ¿No? Y a veces lo baja como una estatina. ¿Baja el riesgo cardiovascular? No. ¿Hace menos infarto? No. Está hecho el estudio, un estudio multicéntrico en varios países. Argentina participó con omega 3. Es decir, vos podés tener 2 pacientes con 240 de colesterol. Estatina y a este chía. Los mido en 6 meses, tienen los dos 200. Los sigo varios años. Este grupo hizo menos infarto y menos ACV que este que lo bajé con chía, con omega 3, con aceite de pescado, salmón o lo que vos quieras. Es decir que no alcanza solo con demostrar que baje el colesterol. Vamos a ezetimibe. Ezetimibe demostró que bajaba el colesterol, pero no había evidencia que baje el riesgo cardiovascular. Con lo cual su indicación pasa a ser relativa, porque le aumentás costo y un fármaco más. Es cierto que apareció un estudio a largo plazo que demuestra que ezetimibe también disminuye el riesgo cardiovascular, baja riesgo, hace menos infarto, menos CV. Pero está muy por debajo de las estatinas en cuanto a ese poder, que tiene que ver con los efectos pleiotrópicos de la estatina. Se sabe, la estatina, el bajar el colesterol es un beneficio, pero no el más importante. Parece ir más por la disfunción endotelial, por estabilización de placa, por evitar que progrese la placa de aterosclerosis. ¿A quién le puede dar estatina? Y, por ejemplo, a los que no toleran a los que no toleran estatina, bajo ningún punto de vista, como una opción intermedia, o te toleran estatinas a bajas dosis, cuando le querés subir la dosis no te lo tolera, y con esa dosis vos no alcanzás tu nivel deseado de colesterol. Entonces lo potenciás con ezetimibe. No debería ser tu conducta: tiene colesterol alto, elijo estatina o ezetimibe, como me da lo mismo, ¿no? ¿Está? Entonces se usa para eso. Intolerante a estatina o para potenciar cuando no podés subir dosis de estatina. Y con evidencia un poquito más débil que las estatinas. No, un poquito, bastante más débil. Las estatinas te bajan el colesterol según la dosis, pero te quiero decir que el beneficio que te va a dar no es solamente bajarte el colesterol, ¿tá? Porque yo le puedo bajar el colesterol por otros métodos, pero no le bajo el riesgo cardiovascular. Y vos lo que querés buscar es cuando le dan un remedio para la osteoporosis. ¿Vos qué buscás? ¿Que mejore la citometría o que se fracture menos? Cuando buscás un medicamento para la diabetes, que tenga la glicemia controlada o que haga menos ACV e infarto. Hubo un caso muy notorio con la rosiglitazona, ¿ah? Que una tiazidinidiona. Cuando apareció, era mejor que la metformina en cuanto a control de la glicemia y la hemoglobina glicosilada. Entonces venían yo me acuerdo de escucharlo, un diabetólogo muy reconocido de Buenos Aires. Este fármaco demostró que baja más la glicemia que la metformina, baja más la hemoglobina glicosilada, y la hipótesis fisiopatológica: actúan los receptores Piper gamma. Vos salías de esa charla y decís: soy un delincuente, yo soy un asesino, no le indiqué esto a un paciente diabético, parecía. ¿Qué pasó? Con estudios clínicos fase 4 se vio que si bien controlaba mejor la glicemia y la glicosilada, se morían más los pacientes y hacían más falla cardíaca. Entonces, siempre tengo que apuntar, cuando lean cualquier evidencia, traten de que el beneficio de ese fármaco sea en un punto final fuerte, duro: mortalidad, infarto, ACV en el caso este. ¿Ah? No se conformen con me bajó la glicemia. Bueno. ¿Cómo se controla el riesgo de efectos secundarios en un paciente que tiene una dislipemia mixta y tiene estatinas y fibratos como indicación? Bueno,
Recuerden, dice cómo controlamos el riesgo de efecto adverso cuando tengo que combinar estatinas con fibrato. ¿Qué no hay que combinar? ¿Qué fibrato no se combina? Cuando tengo que usar estatina y tengo que usar... En general, recuerden, uno si tiene los dos altos tiene que priorizar la estatina, ¿verdad? Porque yo quiero prevenir riesgo cardiovascular. Pero hay pacientes que tienen dislipemia mixta, que tienen más de 400 de triglicéridos, tienen riesgo cardiovascular y necesitan estatinas y necesitan fibrato. No usar. ¿Cuál? No usar, dijiste, no, muy bien. ¿Ah? El genfibrosil no se puede combinar porque aumentaría mucho la toxicidad. El feno se puede usar con cuidado, es cierto que te aumenta la toxicidad. Acuérdense que los dos son hepatotóxicos y dan miopatía. Entonces estoy usando dos fármacos que me aumentan el mismo riesgo. ¿Se pueden usar? Sí. ¿Se lo usa? Sí. Se lo da uno temprano y otro a la noche, por costumbre, se lo separa y de a poquito y controlando. Por ahí le pedís más frecuentemente enzimas hepáticas, enzimas musculares, y el paciente le decís si empieza a doler los músculos, nota astenia, dolor hipocondríaco, que consulte. No es demasiado la toxicidad como decir, uy, si lo uso estoy... Hay pacientes que lo necesitan, no hay demasiado problema, tenés que controlarlo. Lo que uno ve en la práctica es que asusta a veces los valores de triglicéridos, se usa mucho más fibrato y no reciben estatina un paciente de alto riesgo cardiovascular, cuando debería ser al revés. 3 minutos. ¿Cómo se llamaba? El que no se combina, el que muy bien dijo tu compañero, genfibrosil. Genfibrosil. Sí se puede combinar ácido fenofíbrico o fenofibrato, o ciporfibrato. Sí. Ultra. Ultra. Allá, que repita ya. La arginina y detemir, que si son insulinas lentas o ultra lentas. Sí, allá. Vamos, tenemos última pregunta, último minuto. Diagnóstico de TEP, allá a ver si hago un mix, allá que... ¿Qué quiere de TEP? ¿Cuánto será el senocumarol? ¿Y qué más hay? Había otra por ahí atrás. Ahí. ¿Ya está? Diagnóstico de TEP. Bueno, hay toda una evaluación clínica previa, con información que te da la clínica, el electro, la placa de tórax, etc. Si vos tenés y vas construyendo tu probabilidad clínica pretest, se llama. ¿Cómo se construye? El cuadro clínico del paciente, sus antecedentes y algunos exámenes iniciales. Vamos a mujer de 70 años con terreno varicoso, falla cardíaca, viajó de Europa 12 horas en avión, se bajó, le apareció una disnea súbita con dolor torácico, puto hemoptoico, taquicárdica, hipoxémica y cianótica. Probabilidad clínica pretest alta. Pasás a una confirmación directa. Ahora, está por rendir clínica, te agarró una disnea súbita y viniste a la guardia, no tenés factor de riesgo, pero tomás anticonceptivo y fumaste. Y digo, upa, será nomás esa disnea porque está nervioso y rinde clínica, o puedo hacer una embolia de pulmón. Probabilidad clínica baja, pero no tiene mucho factor de riesgo. Le hago una placa, una hipoxemia con placa normal, eso te hace sospechar mucho TEP. Placa patológica puede ser infarto de pulmón o hallazgo propio del TEP, o diagnóstico que te justifiquen su disnea y su hipoxemia. Vas construyendo. Baja probabilidad, le pido un dímero D. ¿Para qué me sirve el dímero D? Alta sensibilidad, baja especificidad. Negativo, me descarta. En bajo riesgo. Si a la primera señora yo le hago un dímero D, me viene bajo, no me tirarlo el tacho de la basura. No tenés que pedirle un dímero D a ese paciente, pues sirve solo cuando tengo baja probabilidad para descartar. Si a esa chica joven con probabilidad baja me vino un dímero D positivo, ¿confirmo TEP? No sirve para confirmar. Especificidad baja. ¿Cuáles son los métodos que más se usan? Centellograma, ventilación, perfusión o angiotomografía.
Ahí es una carrera. Depende de vos trabajes, qué tengas disponible y qué experiencia tenga el medio. Los dos son útiles, los dos tienen buen rédito. Está ganando un poquito más la carrera la angiotomografía multislide. Con eso uno sí ahí o acerca o aleja bastante el diagnóstico de TEP. ¿Qué hacemos con el TEP? Lo anticoagulamos. ¿Ah? ¿Con qué lo anticoagulas? No podés esperar los antagonistas de vitamina K, no podés esperar 5 días para que entre en rango, o lo anticoagulas con los nuevos anticoagulantes que están aceptados para TEP, o con heparina. Sí, y después va a tener que hacer el switch, cambiarlo, no lo va a mandar los 3, 6 o 12 meses con heparina. O lo pasás a los nuevos anticoagulantes o lo pasás en ocumarol. ¿Cuánto tiempo? Discusión. Depende de... Primer pregunta que tenés que hacerte es ¿por qué hizo el TEP? Si el TEP lo hizo por una situación transitoria, reversible, que ya no está más, achicar los tiempos. Lo hizo porque tuvo una fractura, traumatismo, lo operaron, estuvo inmovilizado, una cosa. Lo hizo porque tiene un cáncer de pulmón, que no tengo posibilidad de tratarlo y que lo sigue teniendo, lo voy a tener que seguir anticoagulando porque sigue el riesgo de trombosis. ¿Estamos? En general, con causas reversibles están más cerca de los 3 a 6 meses, y si no encontrás o causas no muy reversibles, alguna pudiste revertir, no todas, de 6 a 12 meses. Te puede ayudar nuevo dímero D, nuevo codoppler para tomar la decisión, pero no está claro. Pero más o menos eso. Entre 6 meses toma como punto guía para achicarlo o alargarlo según los factores. Bueno, 2:30. Hasta luego.